Gracias por el tiempo, gracias por permitirnos estos minutos con ustedes. Y como mencionaba Felipe, lo que vamos a platicar a continuación es un poco la historia de lo que se vivió en Panduit hace 2 años, la construcción de un edificio, y créanme que es muy similar a lo que se platicó, y ahorita entramos en detalles. Una disculpa que la presentación está en inglés, no tuve la oportunidad de traducirla. Espero para cuando se comparta ya esté en español la presentación. Empezamos con 2 enunciados. Los dueños, administradores y ocupantes de los edificios están en una época difícil, y están en una época difícil gracias a la situación económica mundial en la que estamos. Los sistemas de automatización de los edificios, lo que sería el software, todo el hardware, toda la conectividad de red, la red misma, nos están ayudando a reducir los costos de operación de los edificios. Nada nuevo para ustedes. Una pregunta un poco más interesante que esto. ¿Cuál es el primer síntoma de la locura? ¿Cómo sabemos que nos estamos empezando a volver locos? ¿Alguna vez se lo han preguntado? El primer síntoma de la locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y déjenme ponerles un ejemplo muy simple. Yo salgo de mi casa por las mañanas, llego a la esquina, doy vuelta a la derecha, recorro 4 kilómetros, llego al periférico, doy vuelta a la izquierda, recorro otros 3 kilómetros y llego a la oficina. Fin de semana con la familia, subo a toda la familia al coche, vamos al cine. Salgo de mi casa, doy vuelta a la derecha en la esquina, recorro 4 kilómetros, en el periférico doy vuelta a la izquierda. ¿Y a dónde llegué? A la oficina. No me ha pasado tan seguido, pero algunas veces me ha sucedido, y entonces la respuesta inteligente es vamos a un cine que no conocen. Pero es el primer síntoma de la locura, y lo hacemos todos los años. Todos los años, cuando nos piden que hagamos la planeación del año siguiente, vamos a mejorar y hacemos un listado de 20 cosas. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? Haciendo las mismas acciones que hicimos el año pasado. Si hacemos lo mismo que hicimos el año pasado, los resultados de este año van a ser los mismos que el año pasado. Si yo construyo o rento un edificio que fue construido sin telecomunicaciones, sin estar pensando en las necesidades del usuario, sin estar pensando en cuál va a ser la función objeto de este edificio, voy a ocupar o voy a terminar construyendo un nuevo edificio que va a ser obsoleto el primer día de ocupación. Y esto le sucedió a Panduit. Curiosamente, cuando se estaba, un poco de historia, Panduit es una compañía privada. En ese entonces era un único dueño, y los hijos básicamente le hacían caso al papá. Entonces el señor decidió que iba a construir un nuevo corporativo. Por el otro lado, dentro de la compañía, se estaba desarrollando esta visión. La visión de la infraestructura, o de la nueva infraestructura que deberían de tener todos los edificios, todos los centros de datos, todo el mundo industrial. La primera parte de esta nueva infraestructura es la unificación. ¿Por qué debo de unificar la infraestructura dentro de un edificio? Me produce o me va a traer como beneficio la estandarización. Y es claro que con una infraestructura estándar, mis costos de operación van a ser menores. No voy a tener que tener refaccionamiento o especialistas en cada uno de los tipos de infraestructura que tenga. Va a poder ser escalable. Si mi infraestructura es escalable, yo puedo crecer al ritmo que mi organización me lo pide. Entonces, si yo unifico mi infraestructura, ya obtengo beneficios inmediatos. Una vez que la tengo unificada, la tengo que instrumentar. También es muy claro que lo que no se mide no se puede mejorar o no se puede controlar. Si yo no sé cuánto estoy gastando mensualmente, nadie me puede decir que ahorre. Lo primero que tengo que hacer es saber cuánto estoy gastando. Y por ahí, relacionado con IT, si no es que ya les está sucediendo, en algún futuro cercano, vamos a ser evaluados la gente de IT por cuánto consumo eléctrico estamos generando. Hoy, por suerte para nosotros, mucho de eso cae
en el administrador o en el operador del edificio. Pero si ya lo tengo, la infraestructura ya la tengo unificada. Ahora lo que tengo que hacer es instrumentarla. ¿Qué significa poder obtener la mayor información de esta infraestructura? Voy a extraer los datos y con estos datos yo voy a poder evaluar cómo hacer eficiente mi infraestructura. Voy a poder reducir el riesgo de mi infraestructura. Si no la estaba midiendo, no sabía siquiera cuál era el riesgo. Y el último paso es la integración de la infraestructura. Para todos aquellos que no se hayan enterado, ya salimos de la época donde la información era poder. El día de hoy el conocimiento es poder. La información está disponible en todos lados. Pero ese cúmulo de información, si no se convierte en conocimiento y basado en ese conocimiento no puedo tomar yo decisiones, no tiene ningún valor. Entonces, el integrar la infraestructura que yo ya tengo instrumentada significa que la infraestructura misma va a poder tomar decisiones sobre la misma infraestructura. Yo no necesito que la gente de recursos humanos me diga que el 16 de septiembre es día no laboral y el edificio va a estar cerrado. ¿Por qué mi infraestructura no es lo suficientemente inteligente para saber que ese es un día no laboral y no debo de habilitar los elevadores al 100%, los controles de acceso, nada más ciertas personas pueden tener acceso ese día a mi infraestructura o a mi edificio? ¿Por qué no dejar que la infraestructura tome las decisiones que hasta el día de hoy está tomando una persona, cuando son decisiones muy simples, ¿no? Y de esta forma puedo hacer que la infraestructura se convierta en un activo de mi empresa y pasa de ser un costo a ser algo que me está produciendo y me está diferenciando de las demás compañías o de los demás edificios. Típicamente tenemos estas infraestructuras: la parte de energía, la parte de comunicaciones, que va más allá de la parte de voz. La parte de comunicaciones es despliegue de información, audio ambiental, la parte de señalización. Tenemos la parte de cómputo, toda la parte de datos, la parte de seguridad y la parte de control. Y hasta el otro lado de la compañía, yo tengo las aplicaciones de la compañía, sobre las cuales está funcionando la compañía. Tengo la aplicación de recursos humanos, tengo la aplicación de ventas, tengo la aplicación de marketing, tengo la aplicación de manufactura, tengo todas estas aplicaciones. Y en algún momento deben de unirse mi infraestructura con las aplicaciones. Si no, no tiene ningún sentido de existir ni uno ni el otro. Esto, a través de la unificación que me va a reducir costos, a través de la instrumentación que me va a mejorar los procesos y a partir de la integración que me va a dar información para la inteligencia de negocios, yo estoy creando una sola infraestructura, que en Panduit la llamamos UPI, que en inglés es infraestructura física unificada. Yo tengo una sola infraestructura que administrar, que instalar y que darle mantenimiento. Regresando al punto de la locura, y ninguna similitud con las obras del segundo piso. De esta forma construimos típicamente. Esto es el hacer un puente de una vía secundaria arriba de una autopista. En el primer paso, yo creo los cimientos, que hago el colado de las columnas, empiezo a poner la parte de acero, la parte de pavimento, y es un impacto a esa zona de cerca de un año. ¿Cuál sería una forma diferente de pensar? Yo puedo construir el puente en algún otro lado, las famosas ballenas, no es ninguna coincidencia. Imagínense el periférico cerrado durante 4 años o durante 5 años, hubiera sido el caos en la ciudad. Yo cierro esto por, en este caso, una semana y habilito el camino. Un poco más inteligente esta forma de crear infraestructura que la forma anterior. El problema con las telecomunicaciones es que seguimos pensando de esta forma. Seguimos pensando, y es culpa de la industria, seguimos pensando que no hay otra forma diferente de hacer las cosas. Seguimos pensando en construir edificios y al final ponerles telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, desgraciadamente, no es como el envolvente del edificio, que a la mitad de la construcción puedo cambiar el color de mi edificio.
Si no tienen telecomunicaciones el edificio el día 1, no le puedo poner telecomunicaciones después. Y ahora sí, entrando un poco a la historia. Este era el viejo corporativo. No era feo. Era un edificio que tenía cerca de 50 años de antigüedad. Duró un poco más de lo que debería de haber durado, sobre todo pensando que este edificio está en Estados Unidos, donde los edificios tienen una vida útil de aproximadamente entre 20 y 25 años. En América Latina, como acaba de mencionar Felipe, tenemos el problema de que entre más viejo es el edificio, más lo queremos. Ya no sirve para nada, pero no lo demolemos. ¿Por qué? Porque ya es un edificio histórico, ya no lo podemos tocar, ya no le podemos poner telecomunicaciones, la gente trabaja de forma no productiva allá adentro, pero el edificio nadie toma la decisión de destruirlo. Entonces duró un poco más de lo que debería. Durante esos 50 años tuvo 52 expansiones. Entonces en la parte de adentro no era tan bonito como se veía por afuera. En la parte de adentro era como un laberinto de ratones en un laboratorio. El IR era una sola planta. Entonces, mantener cerca de 900 personas allá adentro en una sola planta, el ir de un lado del edificio al otro lado del edificio, si no te perdías, te podía llevar 20 minutos. Si te perdías, que me pasó en varias ocasiones, finalmente tenías que seguir la luz como rata, llegabas a la parte de afuera y por la parte de afuera te ibas a donde querías ir. Entonces ya no era un edificio funcional, componer esas 52 expansiones era realmente costoso. El proceso empezó con el dueño de la compañía, donde decide: quiero hacer mi nuevo corporativo. Contrata a un arquitecto, un grupo de arquitectos, un despacho de arquitectos, y le venden la idea con una maqueta, modelos en 3 dimensiones, y el dueño queda encantado. A la hora que le presenta al comité la idea de su nuevo corporativo, y la gente dentro de la compañía estaba trabajando en la parte de UPI, se dan cuenta de que el edificio no va con la filosofía, ni con la misión, ni con la visión de la compañía. Sí era un edificio muy bonito, pero era un edificio de esos que iban a ser obsoletos el primer día de ocupación. Se crea, o parte de los cambios, el proyecto se cancela. O sea, el dueño toma la decisión de cancelar el proyecto y empezar con el pie derecho. Se empiezan a ver los requerimientos que se necesitan para un edificio actual. El edificio tiene cerca de 2 años de inaugurado. Lo primero es qué personas van a estar dentro de ese edificio. Y esto es el esquema generacional de la compañía en ese momento. Donde teníamos gente, el 10%, que era el Olimpo, como le conozco yo, que son todos los viejitos del 46 en adelante. Los baby boomers, que era la gran mayoría, la generación X y la generación Y. Por ahí también se comentó hace rato, se hizo una encuesta por Coca-Cola hace un par de años a gente que estaba saliendo de las universidades y le preguntaba si querían trabajar en Coca-Cola. La gran mayoría contestaba que sí. Es una compañía que tiene mucho nombre, que tiene más de 100 años en el mercado, y es una compañía aspiracional donde la gente quiere trabajar. Siguiente pregunta que les hicieron: si Coca-Cola te prohibiera traer tu propio dispositivo, ¿seguirías pensando trabajar en Coca-Cola? El 90% de esa gente dijo que no. Yo no quiero trabajar en una compañía donde no me dejen llevar mi propio dispositivo. O sea, el dispositivo ya es, ahora sí ya es personal. No es el dispositivo que te da la compañía para trabajar. Es mi dispositivo de comunicación. Si la compañía quiere que esté comunicado, la compañía se debe de adaptar a mi dispositivo, de la marca, modelo y las condiciones que sea. Si no me dan ese beneficio, busco otra compañía que se me lo dé para trabajar. Y me faltó un punto aquí. ¿Cuáles eran las prioridades? Las prioridades para esta generación es la parte de colaboración, ser flexibles, tener movilidad, tener alguna parte de distracción, de entretenimiento, estar conectados tecnológicamente, una cultura global y ser socialmente responsables. Es en lo que están pensando las nuevas generaciones. Es en lo que están pensando los nuevos ocupantes de los edificios. Las personas que en un futuro muy cercano van a ser los que estén trabajando en estos edificios. Entonces, si olvidamos quiénes son
las personas que van a estar ahí adentro no van a trabajar a gusto en nuestro edificio. Entonces empezamos, o se empezó en ese entonces, con cuál queremos que sea la visión del edificio. No cuál va a ser la misión del edificio. La misión del edificio es hospedar empleados y que estos empleados trabajen. Igual podrían trabajar en el gallinero anterior. Pero ¿cuál es la visión de este edificio? ¿Qué queremos que represente este edificio? Queremos que represente a la compañía como líderes en tecnología, con las inversiones necesarias en software y hardware para poder tener redes convergentes que permitan que todos los activos dentro de ese edificio se administren solos. Queremos que este edificio nos represente como consultores de confianza, como gente que experimentó en carne propia los problemas que alguien más puede estar experimentando. Acumular toda la experiencia que ya teníamos de N proyectos que habíamos trabajado con nuestros clientes, juntar toda esa experiencia en un solo lugar. Que fuera certificado por LEED, se tomó la determinación de que fuera Gold, la certificación que se obtendría con este edificio, y que fuera un edificio inteligente conectado. Continuando un poco con la presentación anterior, el edificio en sí, y coincidimos, no puede tener inteligencia, porque no es un ente vivo. Es un ente dinámico, pero no es un ente vivo y no puede tener inteligencia. Pero sí puede ser un edificio conectado. Sí puede ser un edificio conectado que tome decisiones de su nivel o del nivel del edificio, que tome las decisiones necesarias para que las personas que estén allá adentro puedan ser más productivas y más eficientes. ¿Cómo se atacó el problema? Era darle mayor visibilidad y control a los sistemas críticos para identificar y monitorear todos los aspectos de seguridad del edificio. Que fuera una infraestructura convergente que cumpliera con los requerimientos de energía y que redujera los costos de capital y mantenimiento a través de la vida útil. En los costos de un edificio, si tomamos en cuenta desde el día que se piensa tener un edificio hasta el día que se destruye el edificio, perdón, el 25% son los costos de construcción. El 75% de los costos de la vida útil de un edificio son los costos de operación. Entonces no es nada más ahorrar durante la construcción, sino es diseñarlo para que el edificio mismo ahorre en los costos de operación, que van a ser ahorros durante, si nos toma 5 años construir el edificio, van a ser ahorros durante 20 años que vamos a tener ahí. Que sea un edificio sustentable, que administre los recursos energéticos en una forma más eficiente, que la arquitectura sea multitecnología, como también veíamos hace rato, y que la parte de la infraestructura llegara hasta cualquier dispositivo terminal. Entonces sonaba muy fácil como nos acaban de platicar. Se cancela el proyecto, se toma la decisión de qué se necesita para construir este edificio y se junta la gente de finanzas, IT, operaciones, seguridad, recursos humanos, ventas y marketing y aparte los externos. Y los sientan en una mesa. Y empezaron, que me daba mucha risa en la presentación pasada, empezaron con cuestionamientos de qué quieres. Y muchos de estos cuestionamientos eran opuestos. El de tecnología, yo quiero la mayor tecnología posible. Yo quiero un despliegue de información donde si hay una emergencia en el edificio, la misma señalización del edificio sea dinámica y guíe a las personas hasta un área segura. Que cuando llegue el camión de bomberos o el camión de policía, yo pueda generar una lista maestra de los ocupantes del edificio, en qué posición estaba cada una de ellas, la última vez que se registró. Por el otro lado, la gente de recursos humanos no quiero que rastrees a las personas. Las personas son libres de estar por donde quieran, incrementa su productividad, los vas a limitar. Y así había muchos conceptos que eran opuestos. Después de meses de discusión, bueno, ahí aquí en papel funcionaba muy bien, nos íbamos a poner de acuerdo, se iban a determinar las tecnologías que se iban a implementar, se iba a hacer el diseño de la red
se hacía el análisis financiero, finalmente va a servir o no va a servir el edificio, se compraba, se pagaba y se construía. Después de meses de discusión, se creó esta herramienta, donde cada uno de los requisitos, y eran más de 100 puntos que se evaluaron, fue evaluado si era esencial, si era importante para el negocio y si era estratégico. En otras palabras, ese megacomité se dividió entre la gente financiera, la gente de operaciones y la gente de ventas o la gente de marketing. Esas tres subdivisiones evaluaron cada una de las necesidades del edificio, desde las cosas muy básicas. ¿Necesita iluminación el edificio? Sí necesita iluminación el edificio. ¿Qué tipo de iluminación? Necesitamos iluminación con sensores de presencia, con sensores láser, con sensores infrarrojos, que sean qué tipo de iluminación. Y cada uno de los tres grupos calificaba qué tan importante era para ellos cada una de estas características. Y se tomó la decisión de que lo que sumara era del 0 al 10, lo que sumara más de 21 iba dentro del edificio. Si algo sumaba 20 puntos nada más, quedaba fuera del edificio. Cosas que se evaluaron y que no llegaron a ser realidad, por ejemplo, fue generación de energía eólica. El edificio está en Chicago, hay mucho aire. ¿Por qué no generamos nuestra propia energía y ponemos una turbina en el techo, un par de turbinas para generar nuestra propia energía? No obtuvo 20 puntos, no llegó a ser parte del edificio. Y así se fueron haciendo todas las partes del edificio. Tipo de muebles, color de muebles, aire acondicionado, qué tipo íbamos a tener en cada una de estas cosas. El grupo externo que finalmente se creó fue un grupo de consultores o de compañías externas, una vez que se decidió qué tecnología se iba a implementar, y ellos también estuvieron participando en estos comités. Como decían hace rato, de repente todos eran expertos en la compañía en construir edificios. ¿Por qué no aprovechar la inteligencia que ya existe dentro del mercado? Entonces se les invitó a ser parte de estos comités. Como veíamos también por la mañana, la parte de la infraestructura cambió. Antes teníamos esto, como platicábamos hace rato, cada una de las infraestructuras tenía, o cada uno de los servicios tenía su infraestructura independiente. Esto nos da problemas desde las juntas de planeación en la obra todos los lunes, donde esa junta lo único que sirve es para ver quién es culpable de que yo esté atrasado. El del aire acondicionado porque yo ya tenía mi ruta, o el del aire acondicionado porque se puso antes de que yo pusiera mis cables, o el de supresión y contención de incendio. Es buscar culpables en esas reuniones. Si tengo una sola infraestructura, esa reunión puede ser mucho más dinámica y realmente se puede dedicar a cosas importantes del proceso de construcción. Y esto suena muy fácil, ahora sí en PowerPoint. Yo voy a poner la parte de energía, control de acceso, seguridad física, supresión o detección de incendio, la parte de iluminación, el control de los elevadores, el monitoreo, aire acondicionado, todo en la misma red. Les tengo una mala noticia ahí. No todos esos sistemas hablan el mismo idioma. Entonces, tratar de meter todo eso en una sola red tampoco es fácil. ¿Cómo fue la implementación? Tomando en cuenta lo anterior, o a pesar de lo anterior, se tomó la decisión de pensar que todo iba a ser IP. Todos los dispositivos ya había una tendencia clara en el mercado y en todos esos de que todo iba a funcionar sobre Ethernet. ¿Cuándo? En algún momento. Entonces, la infraestructura fue diseñada pensando que todo iba a hablar Ethernet. La parte de cableado por zonas, que no debe ser novedad para ustedes, todas las ventajas que nos provee la parte de cableado por zonas, y de todos modos lo repetimos más adelante. ¿Y cómo lo hacemos para conectar todo lo que no habla IP? A través de un middleware. Generar una plataforma que sea el traductor del lenguaje que hable el aire acondicionado
hacia Ethernet. Del lenguaje que hable la gente de iluminación hacia Ethernet. Y se definió esta estrategia. Yo tengo dispositivos terminales, dispositivos finales, que a través de rutas comunes llegan a un cuarto de telecomunicaciones que se conecta al centro de datos. Al final del día todos los edificios necesitan un centro de datos y el software o el middleware es el que me va a traducir todo lo que hablaban estos. Y lo hacemos un poco más grande. Que, bueno, medio se alcanza a ver. Pero lo que está en verde es Fieldbus, que es un lenguaje de comunicación, y lo que está en azul es Ethernet. Entonces yo tengo diferentes puntos de consolidación dentro del edificio donde tengo conectado la parte de access points, tengo conectado, que serán estos, con mis dispositivos terminales, tengo la parte de cómputo, tengo la parte de iluminación, la parte de control de acceso, la parte de control industrial, la parte de energía, voz sobre IP, la parte de video y la parte de aire acondicionado. Todo esto lo meto en un punto de consolidación y utilizo un traductor. Un traductor que me va a permitir consolidar información de este tipo, donde yo en tiempo real puedo saber cuáles son las condiciones de mi edificio. ¿Estoy ahorrando o desperdiciando energía? ¿Estoy ahorrando o desperdiciando agua? ¿Cuáles son mis condiciones en ese instante del edificio? Y el edificio mismo puede tomar decisiones. Se tomó la decisión de incluir todo esto, como lo hemos platicado, para obtener la certificación Gold. El cableado por zonas que les decía, en lugar de hacer home runs o corridas punto a punto, sobre todo con sistemas que no son de cómputo, produce problemas como si el día de mañana yo quiero que esta zona sea una sala de juntas. Voy a tener que rehacer todo esto. Y desgraciadamente en México no tenemos la costumbre o no existe una ley que nos obligue a retirar los cables que están dentro de los edificios que ya no son utilizados. Yo estoy seguro de que hay edificios que valen más por el cobre que tienen adentro de las paredes o arriba del techo que el precio mismo del edificio. Hay lugares donde por ley tienes que retirar todos estos cables. Desgraciadamente en México no. Y si hago el cableado por zonas, lo único que tengo que rehacer son los últimos metros. Toda la parte de consolidación ya la tengo en algún lugar. En la parte de las rutas, básicamente qué productos se utilizaron con todas las ventajas. Y déjenme adelantar un poco. La parte de, básicamente es esto, la parte de tener una sola ruta para llegar a cada uno de los usuarios. Serán los productos que se utilizaron. La parte de salas de conferencia o salas de reuniones. Parte importante de la tecnología es que la tecnología nos sorprenda. ¿Cómo nos puede sorprender la tecnología si yo no sé que está ahí? Me hubiera sorprendido mucho entrar a este hotel hoy en la mañana y haber tenido conectividad. Si me siento en el extremo de este salón, ya no tengo conectividad a datos. Pero si yo entro a este salón y veo un access point a la mitad del techo, ya no me sorprende la tecnología. Entonces debe de haber un factor sorpresa con la tecnología. Si no, nos quedamos en el punto básico de la tecnología y no la aprovechamos al máximo. Entonces las salas de conferencia deben de tener ese factor sorpresa. Los productos que se utilizaron, los cuartos de telecomunicaciones y déjenme adelantarme a, este es un punto importante, un centro de operaciones unificado. No existe un NOC para la parte de telecomunicaciones, no existe un SOC para la parte de seguridad, están consolidados en un solo centro de operaciones. La gente que está monitoreando la parte de cámaras es la misma gente que está monitoreando la red. El sistema debe ser lo suficientemente inteligente para alertar a la persona con toda la información necesaria para que esta persona pueda tomar decisiones. Esas historias que seguimos viendo de repente donde hay un policía aquí sentado que asumimos que está 7 horas viendo un monitor con 48 cámaras y va a tomar decisiones sobre estas cámaras, eso no existe. El sistema debe de ser lo suficientemente inteligente para alertarle a esa persona y le diga qué es lo que se espera que haga, ¿no? La parte del centro de datos,
la parte de entrada de servicios. Estrategias sustentables. ¿Qué estrategias sustentables se tomaron dentro de este edificio? El recolectar el agua de lluvia, utilizarla para todos los servicios que no sean de consumo humano. En la entrada del edificio hay una fuente donde está circulando esta agua y se hizo con la intención de ver que el agua se puede filtrar y se puede deodorizar, se puede limpiar esta agua. No produce ni malos olores, pero no es recomendada para el uso humano, ¿no? La parte de iluminación, y también viene un poco más adelante, pero utilizar la iluminación externa lo más que podamos. Cosas que seguimos haciendo en México. Las oficinas de los gerentes y directores, ¿en dónde están? Hasta arriba y pegadas a las ventanas. Es la persona que tiene que tener la mejor vista de toda la ciudad. ¿Cuánto tiempo está esa persona en esa oficina? No están en esa oficina. Entonces tiene las cortinas cerradas y el que está 2 metros adentro no recibe luz natural. ¿Por qué no voltear los edificios si fue cosas que se hicieron aquí? Las oficinas de dirección y de gerentes están en el centro del edificio. Las personas o las oficinas de las personas que están todo el día ahí sentados están en las ventanas. Tienen luz solar, tienen vista, están más contentos y son más productivos. Distribuir el aire acondicionado por el piso falso. Como raza humana tendremos a desperdiciar energía en forma natural. Y no me digan que no, pero todas las mañanas cuando nos metemos a la regadera, abrimos toda el agua caliente y luego abrimos el agua fría. ¿Por qué no le bajamos al calentador 2 rayitas y nada más abrimos el agua caliente? Todo el calor que se usó para calentar esa agua, lo estamos desperdiciando en la primera acción que hicimos en el día. Y sucede lo mismo con el aire acondicionado. Chicago es un área fría, muy fría cuando hace frío, muy caliente cuando hace calor. Entonces, ¿por qué seguir luchando, como siguen luchando aquí, por tratar de meter aire frío y que llegue al área de confort de las personas, a 1,50 m del piso, cuando el aire caliente sube? Entonces, queremos forzar que el aire frío llegue hasta el piso. Y cuando hace frío, ¿qué sucede con la gente que está sentada en un escritorio? Si yo le inyecto aire caliente por aquí, ese aire caliente nunca va a llegar abajo del escritorio. Entonces vemos edificios o vemos personas que llevan su calentadorcito eléctrico y lo conectan ahí abajo de su escritorio. Entonces no estamos ya pagando ni siquiera la energía que consumimos, estamos pagando la energía que traen nuestros usuarios. Entonces distribuir el aire acondicionado del piso hacia arriba. Que cada uno de los usuarios tenga control de su zona. Y lo ven en este salón. Hay gente que tiene frío y hay gente que tiene calor. Pero nada más hay un control de aire acondicionado. Entonces, o se friegan unos o se friegan otros. ¿Por qué no darle un control individual a cada persona? Y recuperación de energía, como veíamos también hace rato. Estas son fotos del edificio. Esta es la distribución del aire y estos son los dispositivos de control de aire individuales. Cada usuario tiene varios de estos a su alrededor y yo puedo determinar si lo abro o lo cierro. Y cada usuario tiene control de su temperatura. No tiene que ser muy sofisticado tecnológicamente, es una ventila que se abre y se cierra, ¿no? En la parte de iluminación les decía, cosas tan simples como la ventana que debe tener 3 metros, poner un difusor en esta parte. Entonces la luz cuando entra, creo que no venía ese dibujo o venía anterior, rebota aquí y llega más adentro del edificio, la luz natural. Entonces ya tenemos menos iluminación artificial. En estos sistemas de iluminación, nada más para que vean, representó un gasto extra de $218,000. Pero se pagaron en menos de 5 años porque el ahorro a 10 años fueron $672,000 en iluminación, utilizando sistemas de este tipo. Y lo van a ver más bueno, la presentación que sigue. Estos son los puntos que obtuvimos en cada una de las áreas para la parte de LEED. El haber construido un edificio que cumpliera con la certificación oro de LEED representó 2% extra de lo que hubiera costado un edificio de una construcción tradicional. Esto se pagó
en menos de 5 años. Si la vida útil van a ser 20 años de ese edificio, son 20 años de ahorros. ¿Qué representa esto? 10% de reducción en la parte de cableado, 25% de reducción en la parte de salidas de telecomunicaciones, 67% de reducción en el espacio de IT, 15% de ahorro de ahorro de energía, 10% de ahorros en mantenimiento, 30% de ahorro en el staff o en la gente, incrementando su productividad. Es gente que está a gusto trabajando ahí y que quiere ir a trabajar, no es gente que se lamenta cada vez que entra a un triste edificio a trabajar. 30% de reducción en el uso de agua y 20% de reducción en costos de reubicación o reconfiguraciones. Esto se pagó, o el retorno de inversión es 2.6 años del total de todo lo extra que se hizo. ¿Preguntas? Es básicamente el resumen. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Todo perfectamente confuso? Bueno, no me queda más que agradecerles a nombre propio y a nombre de Panduit el tiempo que nos escucharon.